¿Y si te dijera que una sola chispa pudo devolver Berlín al año 1945 y que tu ciudad podría ser la próxima? Hace solo unos días, un apagón masivo dejó a decenas de millares de hogares y empresas en Berlín sin electricidad ni calefacción, justo en pleno invierno. Las calles, normalmente vibrantes, quedaron sumidas en la penumbra y el frío, mientras la prensa alemana hablaba de una atmósfera que recordaba a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Los relatos de vecinos forzados a abrigarse con todo lo que tenían y negocios paralizados evocan imágenes de caos y vulnerabilidad. La respuesta de las autoridades fue lenta, y por momentos, la situación parecía fuera de control. La policía no dudó. Fue un acto deliberado de sabotaje. Una organización anarquista se atribuyó la autoría, pero muchos sospechan que detrás hay intereses mucho más oscuros. ¿Es posible que esto sea una represalia encubierta por las explosiones del Nord Stream? Las especulaciones sobre la implicación de potencias extranjeras y la fragilidad de la infraestructura alemana no han dejado de aumentar. La pregunta es inquietante. ¿Fue este apagón un acto aislado, o estamos ante el preludio de una guerra híbrida que podría extenderse por toda Europa? Si ignoramos lo que está en juego, podemos perder la confianza en la seguridad y estabilidad de nuestra vida moderna. Para entender qué está realmente en juego, primero necesitas saber qué sucedió exactamente en Berlín. A continuación, te mostraré los detalles precisos de cómo fue posible que un solo ataque dejara a Berlín a oscuras y por qué esto va mucho más allá de un simple accidente. La noche cayó sobre Berlín como nunca antes en tiempos de paz. Una oscuridad absoluta cubrió la ciudad, no por una guerra, sino por algo que nadie esperaba. El 3 de enero, un incendio devastador en una subestación eléctrica al sur de Berlín dejó sin electricidad y calefacción a 45.000 hogares y más de 2.200 empresas. No era solo la falta de luz. En pleno invierno, cuando la temperatura estaba bajo cero, miles de berlineses se enfrentaron a un frío implacable y a una incertidumbre angustiante. Muchos se preguntaban si el corte sería cuestión de horas o de días. Las calles, de repente silenciosas, reflejaban la ansiedad de una ciudad moderna, obligada a retroceder en el tiempo. La respuesta de las autoridades fue alarmantemente lenta. Varios líderes seguían de vacaciones navideñas y pasaron más de 10 horas antes de que alguien coordinara una reacción efectiva. Mientras tanto, la desesperación crecía. Las familias se cubrían con mantas, las tiendas cerraban y los hospitales temían lo peor. Solo cuando el caos era inminente, el ejército fue llamado para intervenir, una medida excepcional que dejó claro cuán grave era la crisis. Cuando los militares entran en escena, es porque los recursos civiles ya no bastan. Este apagón no solo interrumpió la vida diaria, también dejó al descubierto la fragilidad de la infraestructura en la capital de una de las potencias europeas. Una gestión ineficiente en una emergencia como esta puede costar vidas y desencadenar un caos social difícil de controlar. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Quién estuvo realmente detrás de este ataque? ¿Y qué intereses se esconden tras un acto capaz de paralizar una metrópoli europea? ¿Fue esto solo ecologismo radical o hay algo más profundo detrás? Esa es la gran pregunta que surge tras el apagón masivo en Berlín. Cuando el grupo anarquista llamado Vulcan asumió la responsabilidad, lo presentó como un acto de lucha contra los combustibles fósiles y una protesta directa contra la política alemana de apoyo a Ucrania. Pero, ¿realmente estamos ante mero activismo ambiental? Algunos analistas y autoridades ven señales inquietantes de una posible injerencia extranjera. Se sospecha que detrás podría estar la mano de Rusia, como una represalia por los sabotajes a las tuberías del Nord Stream. La idea no es descabellada. En la geopolítica actual, cada acción tiene una reacción, y dejar a Berlín a oscuras en pleno invierno podría ser un mensaje tan claro como inquietante. Otros expertos sugieren una posibilidad más compleja, que grupos ecologistas radicales puedan ser utilizados, consciente o inconscientemente, por potencias extranjeras con agendas propias. Así, una causa legítima podría transformarse en arma dentro de una guerra híbrida mucho más amplia de lo que parece.
El caso se agrava cuando observamos que el sabotaje no fue un incidente aislado. Hubo acciones similares en el sur de Francia, orquestadas aparentemente por la misma red. Esto revela un nivel de coordinación transnacional inusual, que sobrepasa la lógica del activismo local y apunta a operaciones mucho más sofisticadas. El verdadero peligro es que, si ciudadanos y gobiernos no logran distinguir entre una protesta legítima y una guerra encubierta, pueden convertirse en peones de intereses ajenos. Ignorar esta frontera significa abrir la puerta a la manipulación y quedar expuestos a nuevos ataques, tanto en el plano material como en el psicológico. Ahora que hemos visto cuán borrosas pueden ser las líneas entre el activismo y el sabotaje geopolítico, debemos preguntarnos, ¿por qué la infraestructura alemana es tan vulnerable? Y más importante aún, ¿qué revela esa fragilidad sobre el estado real de Occidente? Veamos ahora cómo una sola chispa fue suficiente para apagar una de las capitales más poderosas de Europa, y qué dice esto sobre nuestras propias defensas. ¿Qué tan sencillo es, en realidad, devolver una ciudad moderna a la edad de piedra? El reciente apagón en Berlín demostró que basta una chispa, o una acción coordinada mínima, para sumir a una gran capital europea en el caos. En pleno invierno, decenas de miles de hogares y empresas quedaron sin electricidad ni calefacción durante varios días, paralizando la vida cotidiana y evidenciando lo frágil que es nuestro entorno tecnológico. A pesar del impacto inmediato, la respuesta del gobierno tardó más de 10 horas en llegar. Esta demora no fue solo una cuestión de logística, sino una muestra clara de fallas estructurales en la gestión de crisis y la toma de decisiones. Mientras los dirigentes seguían de vacaciones, los ciudadanos se abrigaban con mantas, sin saber cuándo volvería la luz o si podrían calentar sus hogares de nuevo. La magnitud del desastre obligó a movilizar al ejército, ya que los servicios civiles se vieron desbordados. Esta medida extrema expone la falta de preparación de las instituciones ante emergencias masivas. ¿Cómo es posible que una potencia europea dependa de sus fuerzas armadas para restaurar servicios básicos en su propia capital? Las críticas no tardaron en llegar. Algunos parlamentarios y expertos advierten que Alemania vive en una casa de cristal. Señala y acusa a otros países, particularmente a Rusia, mientras descuida gravemente su propia seguridad interna. La confianza en la infraestructura alemana se derrumba cada vez que un incidente así deja al descubierto su vulnerabilidad. El riesgo es enorme. Si no se aprende de este desastre, nada impide que ocurran apagones peores o incluso ataques más sofisticados en el futuro. La economía y la seguridad nacional están en juego, y el precio podría ser mucho más alto la próxima vez. Ignorar estas lecciones es poner en peligro no solo el bienestar de la población, sino también la confianza en las instituciones que deberían protegerla. Esto ha encendido un debate candente dentro de Europa. En los próximos minutos, escucharemos las voces críticas que cuestionan tanto la política energética como la estrategia geopolítica de Alemania. Ahora es momento de analizar cómo estas críticas internas reflejan tensiones más amplias en Europa y qué propuestas surgen para evitar que Alemania y sus vecinos vuelvan a tropezar con la misma piedra. La disidencia crece dentro de Alemania y Europa. ¿Existe una salida real a esta crisis de confianza? Lo que antes era un debate soterrado, ahora se pronuncia en voz alta. Cada vez más diputados, como Markus Buchheit, Fabio De Masi y Georg Mayer, critican sin tapujos la política de sanciones y la ruptura total con Rusia. Sus voces, lejos de ser marginales, representan a miles de ciudadanos que sienten que los actuales líderes los han llevado a la cuerda floja, sacrificando la prosperidad por apuestas ideológicas. La presión para restablecer el Nord Stream y buscar un equilibrio diplomático entre seguridad e intereses económicos gana fuerza. No se trata solo de nostalgia energética, sino de una exigencia pragmática para evitar que la economía europea siga perdiendo competitividad y empleo. Las consecuencias del llamado suicidio económico preocupan a quienes advierten que Europa no puede escoger entre seguridad y bienestar. Necesita ambos para mantener su rol global y su estabilidad interna. Al mismo tiempo,
la opinión pública empieza a cuestionar la narrativa oficial. ¿Realmente las sanciones funcionan? ¿Se está protegiendo la independencia energética o solo dependemos de otros actores igualmente imprevisibles? Las demandas de transparencia y eficacia crecen, sobre todo tras ver cómo una sola acción de sabotaje puede sumir a una capital europea en la oscuridad durante días. La gestión de la crisis ha dejado al descubierto la vulnerabilidad sistémica y la falta de preparación de las autoridades. Lo que está en juego no es menor. La reputación internacional de Alemania, la prosperidad económica del continente y la paz social de millones de personas. Si no se extraen lecciones y se toman decisiones valientes, el riesgo de nuevos apagones, desabastecimientos y conflictos sociales seguirá aumentando. La crisis energética no es solo técnica, es política, social y ética. ¿Es este apagón un simple incidente o una advertencia de lo que puede ocurrir si Europa no cambia de rumbo? Al mirar atrás y analizar los errores y aciertos, podemos identificar las verdaderas lecciones de esta crisis. Ahora, resumamos lo aprendido y exploremos juntos cuáles son los próximos pasos posibles. Para entender hacia dónde puede ir Alemania y Europa, veamos qué estrategias y soluciones están realmente sobre la mesa y qué cambios exige la ciudadanía. Hoy fue Berlín. Mañana, ¿quién será? El apagón en la capital alemana no fue solo un golpe a los cables y transformadores. Fue una advertencia directa, un recordatorio de que la seguridad y la estabilidad que damos por sentadas pueden desmoronarse en cuestión de horas. Si pensamos que esto es un problema lejano, estamos jugando con fuego. Europa demostró, una vez más, que una sola chispa, una sola acción coordinada, puede devolver a una metrópolis moderna a una oscuridad digna de tiempos de guerra. Cuando la energía se convierte en rehén de la política internacional, todos somos vulnerables. Hogares, hospitales, empresas y hasta la confianza en nuestras instituciones. Ignorar estas señales es ignorar nuestra propia fragilidad. No se trata solo de Alemania o de Rusia. El riesgo es de todos, porque las infraestructuras críticas de Occidente están conectadas y expuestas, y lo que sucede en un país puede replicarse en muchos otros. Si no exigimos a nuestros líderes preparación, transparencia y decisiones firmes, corremos el peligro de ver repetirse estos episodios, con consecuencias aún más graves para nuestras vidas y economías. Pregúntate, ¿estamos preparados para afrontar el próximo gran desafío? ¿Estamos informados, alerta y dispuestos a actuar? ¿O preferimos cerrar los ojos hasta que la oscuridad llegue a nuestra propia puerta? La lección de Berlín no puede ser ignorada. Reflexiona, cuestiona, infórmate y exige. Porque la historia se repite solo cuando no la escuchamos.